requerimientos. Veamos ahora las principales funciones dentro de Oracle Apex. Apex es una herramienta low-code donde no necesitamos ser expertos para poder crear las aplicaciones. A través de wizards o paso a paso se pueden crear las páginas de una manera muy sencilla. Sin embargo, también vamos a poder crear aplicaciones complejas como maestro de detalle o tableros de control. Oracle Apex incluye la capacidad de definir listas de navegación. Los menús desplegables de varios niveles pueden basarse en listas estáticas o dinámicas. En los reportes interactivos, los desarrolladores definen el informe base usando una sentencia SQL. Luego el usuario final puede manipular fácilmente los datos que se muestran para cumplir con sus propios requisitos. Los usuarios finales pueden agregar filtros, cálculos, gráficos, descargar los datos, incluso pueden guardar este reporte personalizado para que lo puedan ver después cuando vuelvan a iniciar sesión. La cuadrícula interactiva presenta a los usuarios un conjunto de datos en un informe de búsqueda personalizable. En una cuadrícula interactiva editable, los usuarios también pueden agregar, modificar o eliminar el conjunto de datos directamente en la página. Con las cuadrículas interactivas es posible crear páginas que contengan relaciones maestro-detalle con los niveles que sean necesarios. El motor de visualización de datos de Oracle Apex funciona con Oracle Jet, JavaScript Extension Toolkit, la cual es altamente personalizable, accesible e interactiva. Estos son algunos ejemplos de gráficos desarrollados con la integración de Oracle Jet. Apex incluye una región para administrar los calendarios, que tiene diferentes estilos de vista y se pueden definir eventos basados en la duración. También puede arrastrar y soltar para actualizar un evento directamente en el calendario. No todos los desarrolladores son expertos en JavaScript y Ajax. De hecho, la mayoría no tienen estas habilidades. Sin embargo, las acciones dinámicas van a permitirle a cualquier desarrollador que pueda definir declarativamente comportamientos del lado del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo de alguna selección que haga el usuario final, entonces se van a ocultar o van a aparecer algunas regiones o algunos elementos. En lugar de escribir numerosas líneas de código, en JavaScript simplemente van a poder ingresar condiciones y especificar las acciones para los elementos afectados. Detrás de escena, el motor de Apex va a definir el código JavaScript y Ajax necesarios para incluir este comportamiento deseado. Apex permite cambiar entre páginas normales, modales y no modales. Las páginas modales se les puede definir las dimensiones y posicionamiento personalizables. Estas páginas pueden abrir incluso otras páginas modales y soportan todas las funcionalidades de una página normal. En la imagen estamos viendo al fondo una página normal y en el frente una página modal. Los plugins permiten incorporar fácilmente tipos de elementos personalizados, regiones, autenticación, autorización y acciones dinámicas a las páginas que se están trabajando. Algunos plugins han sido proporcionados por el equipo de desarrollo de Apex y hay más de 150 que han sido desarrollados por la comunidad de Apex. Estos los pueden encontrar en apex.org. Los módulos de fuente web permiten a los desarrolladores acceder a servicios REST y también a fuentes de datos JSON. Estos servicios se pueden incorporar a componentes de Apex como son los formularios, los informes interactivos y las cuadrículas interactivas. Application Express es fundamental para las propias prácticas comerciales de Oracle. Los siguientes son algunos de los ejemplos de cómo Oracle utiliza Apex. Oracle Store maneja pedidos para más de 150 países y se puede mostrar en 13 idiomas. Cuando ustedes eligen un país, se invocan diferentes reglas comerciales dentro del proceso de pedido.
La aplicación de Apex interactúa con más de 12 sistemas principales de back office, como son fabricación y distribución, marketing, EBS, entre otros. Oracle Learning Library es un recurso en línea para contenido sobre productos Oracle. Puede acceder a videos, tutoriales, artículos, demostraciones, instrucciones paso a paso y módulos de aprendizaje interactivo a su propio ritmo. Todos escritos por desarrolladores de Oracle y miembros confiables de la comunidad. Oracle Live SQL es el sitio para compartir y aprender SQL y PLSQL. Cuando utiliza este sitio se le asigna acceso a un esquema dentro de la base de datos Oracle y a medida que ejecuta código SQL y PLSQL se va a registrar cada declaración en su sesión. Su acceso a su esquema asignado es temporal y el esquema se inicializará después de un periodo de inactividad. Oracle Dev Gym ofrece una experiencia de aprendizaje activa a través del paradigma de entrenamiento en el gimnasio. Los entrenamientos de Dev Gym mantienen su conocimiento fresco y su pensamiento agudo. Aquí usted puede realizar cuestionarios individuales, preguntas de opción múltiple o puede intensificarlo y hacer un entrenamiento que generalmente consiste en un video o artículo seguido de cuestionarios que lo ayudan a validar y reforzar lo que acaba de aprender. Puede encontrar más de 2.400 cuestionarios sobre SQL, PLSQL y diseño de base de datos que pueden ser muy útiles para los estudiantes. Axtom es un repositorio en línea de más de 18.000 preguntas y respuestas que han sido resueltas por el equipo de Axtom. Este contenido cubre muchos temas relacionados con la creación de aplicaciones sobre la base de datos Oracle. Así que si tiene alguna pregunta sobre la base de datos Oracle que no ha podido resolver, ese es el sitio para formularla. Para finalizar, veamos algunos puntos clave. Apex es utilizada por clientes reales y para aplicaciones reales de misión crítica de miles de usuarios y también para prototipos que van evolucionando hasta convertirse en una aplicación final. Es un producto muy estable, su primera versión se generó en el 2004 y cada año por lo menos se genera una nueva versión de Apex. Apex es una plataforma de desarrollo low code que va a permitirle a los desarrolladores concentrarse en resolver los problemas o requerimientos de negocio y no en escribir código repetitivo para guardar, actualizar, eliminar un registro de una tabla, por ejemplo. El uso de Apex está creciendo alrededor del mundo, ya sea para quienes utilizan una base de datos Oracle como para quienes son nuevos en Oracle. Estándar aprobado. Apex está alineada con las tendencias de la industria. Soporta HTML, la interfaz de usuario es moderna y responsive gracias al Universal Team e incluye también muchas bibliotecas de JavaScript. Algo muy importante para resaltar es que un desarrollador con conocimientos de SQL, PLSQL y la base de datos Oracle en general va a poder crear aplicaciones web, lo que antes era impensable si no se tenían vastos conocimientos de HTML y CSS. Para encontrar más información de Apex y recursos como documentación, videos, tutoriales, libros y artículos, visiten por favor apex.oracle.com. Aquí también van a poder crear un espacio de trabajo gratuito para que ustedes y sus estudiantes prueben Apex. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta, por favor háganla.
Hola Mónica, muchas gracias. Estamos en vivo, vamos a contestar las preguntas que tenemos de nuestra audiencia. En este momento tenemos una pregunta de Edward Pinzón. Quiero saber más acerca del desarrollo de Apex. Ok, bueno, más adelante, el siguiente video que vamos a ver ahora trata de un hands-on lab, cómo crear una aplicación basada en un archivo de Excel o una hoja de cálculo. Entonces eso sería como el primer paso para poder empezar a utilizar Apex. Sin embargo, quiero indicarles que en apex.oracle.com, allí van a encontrar, si van al menú, luego aprendizaje, tutoriales, van a encontrar varios tutoriales prácticos con los cuales ustedes pueden seguir paso a paso y poder desarrollar las aplicaciones que están allí definidas. Recuerden que tienen varias opciones para utilizar Apex. Una es directamente en apex.oracle.com. Pueden crear un espacio de trabajo totalmente gratis para que prueben Apex, hagan todos los desarrollos y se den una idea de qué es Apex. También ya para ambientes empresariales pueden utilizar Oracle Autonomous o también pueden descargar Apex e instalarla en su base de datos existente de Oracle. También, no sé si quieres comentarles la opción de Oracle Academy. Claro que sí, Mónica, muchas gracias. Tenemos Oracle Academy, que es un programa global de apoyo a instituciones educativas, en donde ustedes, al ser miembros del programa, pueden acceder de manera gratuita a capacitación y a todo el contenido para hacer desarrollos con Apex. Esto se hace a través de una membresía gratuita que tiene una duración de 3 años y la idea es que ustedes como instructores, como docentes y como estudiantes lo puedan aprovechar. Todo el contenido está disponible para ustedes a través de esta membresía. Mónica, tenemos otra pregunta. Alguien del público pregunta, ¿puedo conectar Apex con una base de datos que ya tenga implementada? Mónica. Perdón, ¿ahora sí me escuchas? Sí, ya te escuchamos. Ok. ¿Escuchaste la pregunta? Sí, escuché la pregunta. Pueden instalar Apex sobre la base de datos Oracle que ya estén utilizando. Entonces, por ejemplo, si ya tienen una base de datos Oracle 11G, sobre esta base de datos van a poder instalar Apex y empezar a utilizar Apex para poder crear sus aplicaciones web. Si no tienen una base de datos Oracle instalada, pues el primer paso sería instalar la base de datos Oracle y luego Apex. Pero como les decía en la pregunta anterior, también pueden utilizar Autonomous. Solamente ustedes provisionan esta base de datos y ya inmediatamente pueden empezar a utilizar Apex. Es un camino mucho más rápido, el cual ustedes en minutos ya van a poder empezar a desarrollar sus aplicaciones en Apex. Marcela. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Vamos a tener 2 minutos más de preguntas. Si tengo una base de datos en SQL Server ya definida, ¿puedo enlazarla con una app desarrollada en Apex? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que Apex vive en la base de datos Oracle, así que como requisito necesitamos una base de datos Oracle. Para poder resolver esa inquietud, entonces tendríamos que mirar cómo la base de datos Oracle se puede comunicar con esta base de datos SQL Server. Hay unos servicios los cuales permiten conectar estas dos bases de datos, pero tengan en cuenta que siempre necesitamos como requisito la base de datos Oracle. Así que sí hay una manera en la cual yo puedo desarrollar mis aplicaciones viendo
los objetos y los datos que están en SQL Server, pero hay un paso previo que es hacer la comunicación entre estas dos bases de datos. Muchas gracias, Mónica. Bueno, tenemos muchísimas preguntas, yo veo. Sí, Mónica, una más para responderle a nuestros asistentes. Para el desarrollo de plugins o extensiones, ¿qué conocimientos se requiere? ¿Seguiría bastando un JavaScript o ya pasamos a Java u otro lenguaje backend? No. De hecho, hay múltiples plugins que pueden ustedes descargar e instalar. Si van a la página de apex.org, que es la página de la comunidad de Apex, allí van a poder descargar plugins totalmente gratuitos y poderlos instalar en sus aplicaciones de Apex. Si van a crear un plugin de cero, depende de qué tipo es este plugin. Hay diferentes tipos, por ejemplo, un tipo de región o tipo de elemento o tipo de acción dinámica. Entonces, dependiendo de qué es lo que necesitas hacer con este plugin, pues van a necesitar diferentes skills, como puede ser usar JavaScript, puede ser solo PLSQL o incluir alguna de estas dos. Muchas gracias, Mónica. Bueno, en nuestro chat de preguntas están indicando que sería muy buena idea una demostración de cómo utilizar Apex. En efecto, la vamos a tener. En 2 minutos o menos vamos a iniciar la demostración, un laboratorio que tenemos preparado para ustedes, para que ustedes puedan identificar, puedan ver cómo funciona Apex. Ok. Vamos a ver que hay muchas preguntas dentro de nuestro espacio en el chat. Nos preguntan si es necesario tener conocimientos previos de base de datos para utilizar Apex. Bueno, como les decía, con Apex, la ventaja con Apex es que ustedes no tienen que ser expertos. Tienen que tener un conocimiento básico para que ustedes puedan crear sus objetos de base de datos, como las tablas, paquetes, procedimientos, quizás necesiten construir algún trigger también. Pero no necesitan ser expertos en nada de esto, porque Apex les va a ayudar a que ustedes puedan construir sus aplicaciones sin tener que, digamos que reinventar la rueda, escribiendo código para actualizar un registro, para crear el registro, para borrarlo o para consultarlo. De esto se va a encargar Apex. Ustedes simplemente van a definir cuáles son los requerimientos que tienen que resolver y él les va a ayudar a resolver todo el tema de lógica y de, digamos que de guardar los datos en la base de datos y cómo consultarlos. Si ya los otros requerimientos más en detalle ustedes necesiten añadir, como por ejemplo validaciones en un formulario, entonces estos ustedes lo van agregando porque hacen parte de los requerimientos específicos de cada solución que ustedes van a construir. ¿Sí? Pero en general, Apex les va a ayudar para que ustedes no tengan que ser expertos, así como les mencionaba. No necesitan ser expertos en PLSQL, ni en JavaScript, ni en CSS. ¿Okay? Vamos a ver también que hay otra opción que se llama el Team Roller cuando ustedes ejecutan las aplicaciones y allí pueden ustedes definir el estilo con el cual van a verse sus aplicaciones. Entonces, es una manera mucho más fácil y mucho más amigable para modificar sus aplicaciones, para cambiar el look and feel y digamos que llevarlo más a los colores institucionales, por ejemplo, que utilice una organización o el producto en particular que ustedes están construyendo. Muchas gracias, Mónica. Por este momento terminamos entonces la sesión de preguntas y respuestas. Continuamos con nuestra presentación. Los invitamos a que se queden con el siguiente segmento que tiene que ver con un laboratorio
un hands-on para que ustedes vean cómo funciona Apex. Muchas gracias. Dan clic sobre crear workspace y allí va a aparecer a la parte superior un mensaje que dice que su espacio de trabajo ha sido creado, y para iniciar sesión con este espacio de trabajo vamos a dar clic sobre el demo, que es el espacio de trabajo que creamos, suministramos la contraseña y iniciamos sesión. Ahora, aquí tenemos entonces nuestro ambiente de Apex, donde vamos a poder crear las aplicaciones. Incluso ustedes también van a poder crear objetos de base de datos como tablas, paquetes, procedimientos. Todos los objetos que vayan a necesitar dentro de su aplicación de Apex también los pueden crear aquí mismo en el ambiente de Apex. Bueno, ahora sí, entonces creemos nuestra aplicación. Para eso vamos a ir al App Builder, luego le van a dar clic en Create a New App y aquí tenemos tres opciones. La primera opción es New Application, donde ustedes van a poder crear su aplicación basado en los objetos de base de datos que existen y también en la data pues, que ya existe en estas tablas. La segunda opción es From a File, donde vamos a poder cargar un archivo CSV, XLS, que puede ser de Excel, XML o JSON, y también vamos a poder copiar y pegar la data para luego poder crear nuestra aplicación. La última opción es Productivity App, donde vamos a poder tener una galería de aplicaciones y vamos a poder instalarlas y empezarlas a utilizar. Entonces vamos a seleccionar la segunda opción, que es From a File, y aquí no vamos a cargar un archivo, sino que vamos a copiar y pegar la data. Seleccionamos Copy and Paste y allí luego seleccionamos Project and Task. Al seleccionar Project and Task vamos a ver que tenemos varios registros que se reportan la información de proyectos, tareas, fecha de inicio, estado, a quién fue asignado, costo y presupuesto. Ahora, entonces vamos a darle clic en Siguiente, Next, y tenemos dos opciones: cargar esa data en una tabla nueva o en una tabla existente. Como nuestra base de datos está nueva, entonces no tenemos ningún objeto o ninguna tabla para poder guardar esta data en una tabla existente. Así que vamos a seleccionar Nueva tabla, el propietario o owner sería Demo y vamos a suministrar el nombre de la tabla, en este caso Project_Task. Luego, entonces nos va a solicitar un nombre para la tabla de errores. Esta tabla solamente se va a utilizar si al cargar los datos se produce algún error, entonces allí van a quedar registrados estos registros que tuvieron algún problema. Si no hay ningún problema al cargar los datos, esta tabla simplemente se elimina. Y el siguiente paso es escoger el tipo de llave primaria que vamos a utilizar. Vamos a dejarlo por defecto, Identity Column, y vamos a usar el tipo de data que tiene cada columna. ¿Okay? Lo siguiente es escoger las configuraciones. Entonces vamos a dejarlas por defecto. La primera era que si en el primer registro teníamos el nombre de la columna, entonces vamos a dejar activo ese check. Y luego viene una previsualización donde vamos a ver todos los datos que estamos cargando. Entonces allí vamos a encontrar el nombre del proyecto, el nombre de la tarea, cuándo inicia, cuándo finaliza, el estado, el costo, presupuesto y a quién está asignado cada tarea. ¿Ok? Ahora, por último, entonces vamos a darle clic en cargar la data o load data. Y allí entonces empieza a cargar nuestros 73 registros que teníamos. Aquí tenemos dos opciones: ir a ver la tabla o crear la aplicación inmediatamente. Vamos a primero ver la tabla.
Entonces vemos que nos ha creado una tabla con todas las columnas correspondientes a el archivo que teníamos. Vemos que tenemos datos que son de tipo number, varchar, date. Ahora lo que vamos a hacer es crear la aplicación. Para esto le vamos a dar clic en Create App. Y allí vamos a decirle confirmar que queremos crear una aplicación. Para el desarrollo del currículum de Ciencias de la Computación en muchas diversas áreas. Y además tiene una cosa muy importante. Oracle Application Express forma parte del currículum de Oracle Academy. Tenemos contenido, un curso de Oracle Application Express que ustedes pueden llevar y además que pueden dar a sus estudiantes. Y muy importante, Oracle Application Express forma parte de la oferta en el cloud que Oracle Academy provee. Ustedes pueden solicitar cuentas de Oracle Application Express para dar sus clases y hacer sus laboratorios, ya sea de Oracle Application Express en sí mismo o de bases de datos, de SQL, de PLSQL o de desarrollo en el web, en una forma totalmente gratuita, yendo a academy.oracle.com, entrando al sitio de miembros, y ahí en el sitio de miembros, dentro del currículum, hay una sección totalmente dedicada a Oracle Application Express, donde ustedes pueden pedir sus cuentas para ustedes y para sus estudiantes. De manera tal que pueden utilizar esta herramienta para extender la parte práctica de sus clases de bases de datos y de desarrollo de aplicaciones. Como mencioné, es el primer evento de muchos eventos que vamos a hacer en esta dirección. Si usted quiere participar como un docente que ha hecho algo innovador en el aula en esta clase de foros, contáctese con su representante de Oracle Academy en su país y con gusto tendríamos el honor de contar con usted como un speaker, como un presentador en próximos eventos de... Hola a todos, mi nombre es Mónica Godoy Millán, soy Product Manager para Oracle Application Express. En esta sesión voy a hablarles de Apex, cuáles son sus componentes y cómo construir sus aplicaciones. Al final de esta sesión ustedes tendrán un panorama mucho más amplio y claro de qué se trata esta herramienta y cómo les puede ayudar a cumplir todos los objetivos que ustedes tengan laboralmente. Oracle Apex se utiliza para crear aplicaciones móviles y de escritorio para la base de datos Oracle. Oracle Apex les va a permitir a los estudiantes diseñar, desarrollar e implementar aplicaciones hermosas con un diseño responsive y que son basadas en la base de datos. La instalación de Apex se puede realizar en servidores físicos, o sea, on-premise, o también en cloud, ya sea en el ambiente de Oracle o también en Autonomous Database. Van a poder crear aplicaciones que van a poder incluir informes, formularios, gráficos, calendarios sobre los datos que ya tienen sobre su base de datos.
Los estudiantes que conocen un poco de SQL van a poder crear aplicaciones fácilmente y dentro de Apex van a poder aprovechar la gran mayoría de las características que tiene como tal la base de datos Oracle. Apex es utilizada por grandes y pequeños clientes por igual, en una gran cantidad de industrias y se utiliza para resolver una amplia gama de problemas comerciales, desde el simple reemplazo de la hoja de cálculo hasta retos que tienen las empresas con miles de usuarios en línea. Apex es la herramienta perfecta para cumplir con la mayoría de requerimientos de software que tienen las empresas en su día a día. Uno de los principales casos de uso de Apex es la modernización de Forms. Como Forms y Apex están basados en SQL y PLSQL, pues se va a poder reutilizar todos los paquetes, funciones, procedimientos y demás objetos de la base de datos. Para los desarrolladores de Forms va a ser muy fácil aprender Apex y la curva de aprendizaje en general es muy corta. Dentro de las bondades que tenemos en la modernización a Apex, vamos a ver. Tenemos aplicaciones intuitivas, que son modernas, que son responsive, y algo muy importante es que esta misma aplicación nos va a poder funcionar perfectamente en un computador, tanto como en dispositivos móviles. Vamos a poder cumplir con requerimientos de red que antes no se podía lograr con Forms, y vamos a tener diferentes tipos de autenticación para la aplicación. Apex es ampliamente utilizada para crear aplicaciones que se necesitan lo antes posible para poder cumplir con los requisitos comerciales, cambiantes y maximizar la ventaja competitiva. Apex les va a permitir, primero, crear aplicaciones rápidamente en días o semanas, no en meses o años como sucede con otras tecnologías. 2. Van a poder utilizar wizards o paso a paso para añadir características a las aplicaciones. Tercero, al ser una herramienta low code, va a permitir que los profesionales que no son del área de tecnología puedan crear y ayudar a construir aplicaciones. Cuarto, van a poder modificar fácilmente la aplicación de acuerdo a los nuevos requerimientos. Y por último, pues no se requiere un grupo gigante de personas. Las aplicaciones de Apex pueden ser desarrolladas por una o dos personas. Otro caso de uso muy utilizado es el reemplazo de las hojas de cálculo. Para convertir las hojas de cálculo en aplicaciones solo hace falta subir una hoja de cálculo como un Excel o un CSV. Y a través del wizard el estudiante podrá crear la tabla con las columnas y tipos de datos necesarios. Seguidamente el wizard subirá todos los registros a la tabla y por último el estudiante va a poder crear una aplicación para administrar estos datos. Al convertir las hojas de cálculo en aplicaciones, pues van a tener mucho más control sobre los datos, va a ser una aplicación mucho más segura y va a poder acceder muchísimos más usuarios para administrar esta información. También se va a poder validar la data antes de ingresarla a la base de datos y es posible que los usuarios finales creen gráficos basados en esta data que se ha subido. Adicionalmente ya no va a ser necesario pues compartir un archivo de CSV, sino que se va a poder compartir la URL de la aplicación. Veamos ahora las características de Apex. No se requiere ningún tipo de instalación para el desarrollador ni para el usuario final. Vamos a poder simplemente usar un navegador web, cualquiera que ustedes quieran utilizar, y una URL para acceder al entorno de desarrollo. O vamos a acceder a un navegador y la URL, credenciales de usuario para ejecutar la aplicación. El marco declarativo almacena las definiciones de las aplicaciones en las tablas de la base de datos Oracle dentro del motor de Apex y por tanto no vamos a necesitar generar o compilar ningún tipo de código ni manejar archivos. Todo el procesamiento de datos se realiza mediante PLSQL que actúa directamente sobre los esquemas de datos en la base de datos Oracle. Por lo tanto es muy eficiente ya que los datos se manipulan directamente en la base de datos y los resultados se devuelven como páginas HTML, como estamos viendo en la imagen. Vamos a recibir una solicitud
de un usuario final, esto va a llegar a la base de datos, al motor de Apex y va a retornar como una página HTML. Oracle Application Express es una característica de la base de datos Oracle sin costo de licenciamiento. No hay ningún tipo de restricción en el número de usuarios finales, desarrolladores o aplicaciones que se puedan construir dentro de Apex. Está disponible a partir de la versión 11G de la base de datos Oracle y también está disponible en todas las ediciones de base de datos. Está incluido en los servicios cloud y autónomos y es muy fácil de instalar. La última versión de Apex se puede descargar de apex.oracle.com/otn. El núcleo de Apex es un motor que proporciona una variedad de capacidades y operaciones fundamentales de la aplicación. En Apex tenemos muchas funcionalidades preconstruidas como son la autenticación, el control de acceso a nivel de página o a nivel de objeto, la interacción de la base de datos y la validación de los formularios y administración y protección de sesiones ya están pensadas desde Apex, así que nosotros no tenemos que preocuparnos por estas funcionalidades. Los objetos de aplicación como los formularios, informes, gráficos se definen de manera declarativa, lo que permite agilizar el desarrollo de las aplicaciones. Y en este caso vamos a poder crear un prototipo que va a pasar a producción en minutos y vamos a poder dar una solución rápidamente a los requerimientos que tenga nuestro cliente. Con Apex podemos construir aplicaciones sin ningún tipo de conocimiento previo, sin añadir ningún tipo de código. Vamos a poder manejar aplicaciones completas, incluyendo por ejemplo simples validaciones a un formulario o creando un menú de navegación para la aplicación. A medida que necesitemos más personalización y control sobre los datos, vamos a necesitar añadir otras habilidades como son PLSQL, HTML, CSS, JavaScript o servicios REST. La arquitectura de Apex consta de 3 capas, donde las solicitudes realizadas desde el navegador se canalizan a través de la capa media para ejecutarse en la base de datos Oracle y se devuelven como páginas HTML al navegador. No se realiza ninguna manipulación o procesamiento de datos en la capa media. El motor de Apex, que está dentro de la base de datos Oracle, es quien recibe la solicitud e interactúa con los esquemas de base de datos en la base de datos para responder. En la capa media se despliega Oracle REST Data Services, conocido también como ORDS, en un servidor tipo Java que puede ser Oracle WebLogic, Oracle Glassfish o Tomcat. Cuando se instala Apex, inmediatamente vamos a tener un espacio de trabajo llamado internal, en el cual podemos realizar configuraciones, crear usuarios y crear otros espacios de trabajo donde podemos crear las aplicaciones. Existe una relación de muchos a muchos entre los espacios de trabajo y los esquemas de base de datos. A cada uno de estos espacios de trabajo se le puede otorgar acceso a uno o más esquemas. Dado que Apex puede ejecutarse en cualquier lugar donde corra la base de datos Oracle, tenemos varias opciones donde puede desplegarse. Puede ejecutarse incluso en un computador e importar las aplicaciones en un ambiente on-premise o cloud donde tenga instalada la misma versión de Apex o una versión posterior. También podría hacerse todo el ambiente de desarrollo on-premise o todo el ambiente productivo o de desarrollo también en cloud. Entonces, de esta manera tenemos muchísimas opciones donde podemos desplegar y desarrollar nuestras aplicaciones en Apex. Apex fue conocido originalmente como HTMLDB cuando se lanzó por primera vez. La versión actual de Oracle Apex es 19.2, consistente con la numeración de la versión para la base de datos Oracle. Casualmente han pasado más de 18 años desde que se escribió la primera línea de código para Apex y durante todo este tiempo en el equipo siempre nos hemos enfocado en dar a los desarrolladores las herramientas necesarias para crear rápidamente aplicaciones modernas, con menor esfuerzo y con mayor consistencia.
Hay mucho contenido disponible sobre Apex en la web, desde libros, foros de discusión y sitios web impulsados por la comunidad hasta meetups y conferencias mundiales para estar al tanto de las novedades relacionadas a Apex. Para conocer más de la comunidad pueden ir a apex.oracle.com/community. La página apex.org es el sitio construido por la comunidad para la comunidad de Apex. Pueden encontrar noticias, ofertas laborales que están disponibles alrededor del mundo, conferencias y artículos escritos por desarrolladores de Apex. La página buildwithapex.com fue lanzada en el 2016 y allí pueden encontrar sitios web públicos desarrollados con Apex. Para conocer más de Apex, estos son los enlaces principales que van a necesitar y de manera que pueden profundizar mucho más en el conocimiento de Apex. A continuación veremos una descripción general de los principales componentes de Apex. Esta es la página de inicio donde los desarrolladores pueden definir aplicaciones, administrar los objetos de base de datos, administrar el ciclo de vida de desarrollo y también pueden administrar aplicaciones empaquetadas. Los desarrolladores pasarán la mayor parte de su tiempo en el creador de aplicaciones o a builder en inglés, definiendo, mejorando y administrando sus aplicaciones. El diseñador de páginas está separado en 3 paneles y en este diseñador se podrán crear nuevos elementos a la página utilizando el método de arrastrar y soltar. El panel izquierdo tiene numerosos árboles para mostrar la representación, acciones dinámicas, procesos y componentes compartidos incluidos en la página. El panel central incluye el diseño de cuadrícula y la galería, donde podemos encontrar regiones, elementos y botones. Estos elementos se pueden arrastrar y soltar fácilmente para adicionar nuevos componentes a la página. El panel derecho contiene el editor de propiedades, donde podemos actualizar cualquiera de los atributos de los componentes seleccionados sin necesidad de abrir una página separada. Aquí también vamos a poder adicionar códigos SQL, HTML, CSS o texto. En el panel central también vamos a encontrar mensajes donde vamos a poder ver errores y advertencias asociados con los cambios que hayamos realizado. Vamos a encontrar también búsqueda de página, permite realizar una búsqueda en toda la página en la que estamos. Y la ayuda nos va a permitir mostrar, de acuerdo a la propiedad que hayamos seleccionado, más información al respecto. El editor de código permite escribir código PL/SQL, SQL, JavaScript y algo muy importante es que vamos a poder validar este código que estamos ingresando. También vamos a poder deshacer o rehacer la última acción. En Apex se manejan temas y plantillas para la apariencia de las aplicaciones. En lugar de tener numerosos temas con una gran cantidad de plantillas en cada uno, hay un solo tema de escritorio y diferentes plantillas que vamos a poder utilizar en cualquier dispositivo. En la versión 5 de Apex fue incluido el Universal Theme, donde es más rápido y fácil crear aplicaciones hermosas que son responsive, elegantes y listas para utilizar. Los estilos de tema permiten que un solo tema tenga varios esquemas de color. Los desarrolladores pueden definir fácilmente diferentes esquemas de color y modificar ciertas características de visualización como son el borde de los botones y los elementos, utilizando el Theme Roller. Luego pueden guardar fácilmente el estilo y aplicarlo a su aplicación sin necesidad de escribir ningún código CSS. El taller de SQL o SQL Workshop es donde los desarrolladores podrán administrar los objetos de base de datos. Aquí pueden crear, por ejemplo, tablas, funciones, paquetes, vistas, secuencias, todos los objetos de base de datos que vayan a necesitar dentro de su aplicación.
Quick SQL lo van a poder encontrar también dentro del taller de SQL y está diseñado para reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para crear tablas SQL, triggers y estructura de índices. Quick SQL no está diseñado para reemplazar el modelado de datos, es simplemente una forma rápida de desarrollar un script para tablas y vistas simples. Las aplicaciones empaquetadas son un conjunto de aplicaciones listas para usar, que ilustran las mejores prácticas y patrones de diseño. Se pueden instalar y personalizar de acuerdo a sus requerimientos. Veamos ahora las principales funciones dentro de Oracle Apex. Apex es una herramienta low-code, donde no necesitamos ser expertos para poder crear las aplicaciones. A través de wizards o paso a paso, se pueden crear las páginas de una manera muy sencilla. Sin embargo, también vamos a poder crear aplicaciones complejas como maestro de talla o tableros de control. Oracle Apex incluye la capacidad de definir listas de navegación. Los menús desplegables de varios niveles pueden basarse en listas estáticas o dinámicas. En los reportes interactivos, los desarrolladores definen el informe base usando una sentencia SQL. Luego el usuario final puede manipular fácilmente los datos que se muestran para cumplir con sus propios requisitos. Los usuarios finales pueden agregar filtros, cálculos, gráficos, descargar los datos, incluso pueden guardar este reporte personalizado para que lo puedan ver después cuando vuelvan a iniciar sesión. La cuadrícula interactiva presenta a los usuarios un conjunto de datos en un informe de búsqueda personalizable. En una cuadrícula interactiva editable, los usuarios también pueden agregar, modificar o eliminar el conjunto de datos directamente en la página. Con las cuadrículas interactivas es posible crear páginas que contengan relaciones maestro-detalle con los niveles que sean necesarios. El motor de visualización de datos de Oracle Apex funciona con Oracle Jet, JavaScript Extension Toolkit, la cual es altamente personalizable, accesible e interactiva. Estos son algunos ejemplos de gráficos desarrollados con la integración de Oracle Jet. Apex incluye una región para administrar los calendarios, que tiene diferentes estilos de vista y se pueden definir eventos basados en la duración. También puede arrastrar y soltar para actualizar un evento directamente en el calendario. No todos los desarrolladores son expertos en JavaScript y Ajax. De hecho, la mayoría no tienen estas habilidades. Sin embargo, las acciones dinámicas van a permitirle a cualquier desarrollador que pueda definir declarativamente comportamientos del lado del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo de alguna selección que haga el usuario final, entonces se van a ocultar o van a aparecer algunas regiones o algunos elementos. En lugar de escribir numerosas líneas de código, en JavaScript simplemente van a poder ingresar condiciones y especificar las acciones para los elementos afectados. Detrás de escena, el motor de Apex va a definir el código JavaScript y Ajax necesarios para incluir este comportamiento deseado. Apex permite cambiar entre páginas normales, modales y no modales. Las páginas modales se les puede definir las dimensiones y posicionamiento personalizables. Estas páginas pueden abrir incluso otras páginas modales y soportan todas las funcionalidades de una página normal. En la imagen estamos viendo al fondo una página normal y en el frente una página modal. Los plugins permiten incorporar fácilmente tipos de elementos personalizados, regiones, autenticación, autorización y acciones dinámicas a las páginas que se están trabajando. Algunos plugins han sido proporcionados por el equipo de desarrollo de Apex y hay más de 150 que han sido desarrollados por la comunidad de Apex. Estos los pueden encontrar en apex.org.
Los módulos de fuente web permiten a los desarrolladores acceder a servicios REST y también a fuentes de datos JSON. Estos servicios se pueden incorporar a componentes de Apex como son los formularios, los informes interactivos y las cuadrículas interactivas. Application Express es fundamental para las propias prácticas comerciales de Oracle. Los siguientes son algunos de los ejemplos de cómo Oracle utiliza Apex. Oracle Store maneja pedidos para más de 150 países y se puede mostrar en 13 idiomas. Cuando ustedes eligen un país, se invocan diferentes reglas comerciales dentro del proceso de pedido. La aplicación de Apex interactúa con más de 12 sistemas principales de back office, como son fabricación y distribución, marketing, EBS, entre otros. Oracle Learning Library es un recurso en línea para contenido sobre productos Oracle. Puede acceder a videos, tutoriales, artículos, demostraciones, instrucciones paso a paso y módulos de aprendizaje interactivo a su propio ritmo. Todos escritos por desarrolladores de Oracle y miembros confiables de la comunidad. Oracle Live SQL es el sitio para compartir y aprender SQL y PL/SQL. Cuando utiliza este sitio se le asigna acceso a un esquema dentro de la base de datos Oracle y a medida que ejecuta código SQL y PL/SQL se va a registrar cada declaración en su sesión. Su acceso a su esquema asignado es temporal y el esquema se inicializará después de un periodo de inactividad. Oracle Dev Gym ofrece una experiencia de aprendizaje activa a través del paradigma de entrenamiento en el gimnasio. Los entrenamientos de Dev Gym mantienen su conocimiento fresco y su pensamiento agudo. Aquí usted puede realizar cuestionarios individuales, preguntas de opción múltiple o puede intensificarlo y hacer un entrenamiento que generalmente consiste en un video o artículo seguido de cuestionarios que lo ayudan a validar y reforzar lo que acaba de aprender. Puede encontrar más de 2.400 cuestionarios sobre SQL, PL/SQL y diseño de base de datos que pueden ser muy útiles para los estudiantes. Axtom es un repositorio en línea de más de 18.000 preguntas y respuestas que han sido resueltas por el equipo de Axtom. Este contenido cubre muchos temas relacionados con la creación de aplicaciones sobre la base de datos Oracle. Así que si tiene alguna pregunta sobre la base de datos Oracle que no ha podido resolver, ese es el sitio para formularla. Para finalizar, veamos algunos puntos clave. Apex es utilizada por clientes reales y para aplicaciones reales de misión crítica de miles de usuarios y también para prototipos que van evolucionando hasta convertirse en una aplicación final. Es un producto muy estable, su primera versión se generó en el 2004 y cada año por lo menos se genera una nueva versión de Apex. Apex es una plataforma de desarrollo low code que va a permitirle a los desarrolladores concentrarse en resolver los problemas o requerimientos de negocio y no en escribir código repetitivo para guardar, actualizar, eliminar un registro de una tabla, por ejemplo. El uso de Apex está creciendo alrededor del mundo, ya sea para quienes utilizan una base de datos Oracle como para quienes son nuevos en Oracle. Apex es la herramienta número 1 para muchos proyectos del Departamento de Tecnología en las empresas y hace parte de su estándar aprobado. Apex está alineada con las tendencias de la industria, soporta HTML, la interfaz de usuario es moderna y responsive gracias al Universal Team e incluye también muchas bibliotecas de JavaScript. Algo muy importante para resaltar es que un desarrollador con conocimientos de SQL, PL/SQL y la base de datos Oracle en general va a poder crear aplicaciones web, lo que antes era impensable si no se tenían vastos conocimientos de HTML y CSS.
Para encontrar más información de Apex y recursos como documentación, videos, tutoriales, libros y artículos, visiten por favor apex.oracle.com. Aquí también van a poder crear un espacio de trabajo gratuito para que ustedes y sus estudiantes prueben Apex. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta, por favor háganla. Muchas gracias. Estamos en vivo. Vamos a contestar las preguntas que tenemos de nuestra audiencia. En este momento tenemos una pregunta de Edward Pinzón. Quiero saber más acerca del desarrollo de Apex. Ok, bueno, más adelante, el siguiente video que vamos a ver ahora trata de un hands-on lab, cómo crear una aplicación basada en un archivo de Excel o una hoja de cálculo. Entonces eso sería como el primer paso para poder empezar a utilizar Apex. Sin embargo, quiero indicarles que en apex.oracle.com allí van a encontrar, si van al menú, luego aprendizaje, tutoriales, van a encontrar varios tutoriales prácticos con los cuales ustedes pueden seguir paso a paso y poder desarrollar las aplicaciones que están allí definidas. Recuerden que tienen varias opciones para utilizar Apex. Una es directamente en apex.oracle.com, pueden crear un espacio de trabajo totalmente gratis para que prueben Apex, hagan todos los desarrollos y se den una idea de qué es Apex. También ya para ambientes empresariales pueden utilizar Oracle Autonomous o también pueden descargar Apex e instalarla en su base de datos existente de Oracle. También, no sé si quieres comentarles la opción de Oracle Academy. Claro que sí, Mónica, muchas gracias. Tenemos Oracle Academy, que es un programa global de apoyo a instituciones educativas, en donde ustedes, al ser miembros del programa, pueden acceder de manera gratuita a capacitación y a todo el contenido para hacer desarrollos con Apex. Esto se hace a través de una membresía gratuita que tiene una duración de 3 años. Y la idea es que ustedes como instructores, como docentes y como estudiantes lo puedan aprovechar. Todo el contenido está disponible para ustedes a través de esta membresía. Mónica, tenemos otra pregunta. Alguien del público pregunta, ¿puedo conectar Apex con una base de datos que ya tenga implementada? Mónica. Perdón, ¿ahora sí me escuchas? Sí, ya te escuchamos. Ok. ¿Escuchaste la pregunta? Sí, escuché la pregunta. Pueden instalar Apex sobre la base de datos Oracle que ya estén utilizando. Entonces, por ejemplo, si ya tienen una base de datos Oracle 11G, sobre esta base de datos van a poder instalar Apex y empezar a utilizar Apex para poder crear sus aplicaciones web. Si no tienen una base de datos Oracle instalada, pues el primer paso sería instalar la base de datos Oracle y luego Apex. Pero como les decía en la pregunta anterior, también pueden utilizar Autonomous. Solamente ustedes provisionan esta base de datos y ya inmediatamente pueden empezar a utilizar Apex. Es un camino mucho más rápido, el cual ustedes en minutos ya van a poder empezar a desarrollar sus aplicaciones en Apex. Marcela. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Vamos a tener 2 minutos más de preguntas. Si tengo una base de datos en SQL Server ya definida, ¿puedo enlazarla con una app desarrollada en Apex? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que Apex vive en la base de datos Oracle, así que como requisito necesitamos una base de datos Oracle.
Para poder resolver esa inquietud, entonces tendríamos que mirar cómo la base de datos Oracle se puede comunicar con esta base de datos SQL Server. Hay unos servicios los cuales permiten conectar estas dos bases de datos, pero tengan en cuenta que siempre necesitamos como requisito la base de datos Oracle. Así que sí hay una manera en la cual yo puedo desarrollar mis aplicaciones viendo los objetos y los datos que están en SQL Server, pero hay un paso previo que es hacer la comunicación entre estas dos bases de datos. Muchas gracias, Mónica. Bueno, tenemos muchísimas preguntas, yo veo. Sí, Mónica, una más para responderle a nuestros asistentes. Para el desarrollo de plugins o extensiones, ¿qué conocimientos se requiere? ¿Seguiría bastando un JavaScript o ya pasamos a Java u otro lenguaje backend? No. De hecho, hay múltiples plugins que pueden ustedes descargar e instalar. Si van a la página de apex.org, que es la página de la comunidad de Apex, allí van a poder descargar plugins totalmente gratuitos y poderlos instalar en sus aplicaciones de Apex. Si van a crear un plugin de cero, depende de qué tipo es este plugin. Hay diferentes tipos, por ejemplo, un tipo de región o tipo de elemento o tipo de acción dinámica. Entonces, dependiendo de qué es lo que necesitas hacer con este plugin, pues van a necesitar diferentes skills, como puede ser usar JavaScript, puede ser solo PLSQL o incluir alguna de estas dos. Muchas gracias, Mónica. Con las cuadrículas interactivas es posible crear páginas que contengan relaciones maestro-detalle con los niveles que sean necesarios. El motor de visualización de datos de Oracle Apex funciona con Oracle Jet, JavaScript Extension Toolkit, la cual es altamente personalizable, accesible e interactiva. Estos son algunos ejemplos de gráficos desarrollados con la integración de Oracle Jet. Apex incluye una región para administrar los calendarios, que tiene diferentes estilos de vista y se pueden definir eventos basados en la duración. También puede arrastrar y soltar para actualizar un evento directamente en el calendario. No todos los desarrolladores son expertos en JavaScript y Ajax. De hecho, la mayoría no tienen estas habilidades. Sin embargo, las acciones dinámicas van a permitirle a cualquier desarrollador que pueda definir declarativamente comportamientos del lado del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo de alguna selección que haga el usuario final, entonces se van a ocultar o van a aparecer algunas regiones o algunos elementos. En lugar de escribir numerosas líneas de código, en JavaScript simplemente van a poder ingresar condiciones y especificar las acciones para los elementos afectados. Detrás de escena, el motor de Apex va a definir el código JavaScript y Ajax necesarios para incluir este comportamiento deseado. Apex permite cambiar entre páginas normales, modales y no modales. Las páginas modales se les puede definir las dimensiones y posicionamiento personalizables. Estas páginas pueden abrir incluso otras páginas modales y soportan todas las funcionalidades de una página normal. En la imagen estamos viendo al fondo una página normal y en el frente una página modal. Los plugins permiten incorporar fácilmente tipos de elementos personalizados, regiones, autenticación, autorización y acciones dinámicas a las páginas que se están trabajando. Algunos plugins han sido proporcionados por el equipo de desarrollo de Apex y hay más de 150 que han sido desarrollados por la comunidad de Apex. Estos los pueden encontrar en apex.org.
Los módulos de fuente web permiten a los desarrolladores acceder a servicios REST y también a fuentes de datos JSON. Estos servicios se pueden incorporar a componentes de Apex como son los formularios, los informes interactivos y las cuadrículas interactivas. Application Express es fundamental para las propias prácticas comerciales de Oracle. Los siguientes son algunos de los ejemplos de cómo Oracle utiliza Apex. Oracle Store maneja pedidos para más de 150 países y se puede mostrar en 13 idiomas. Cuando ustedes eligen un país, se invocan diferentes reglas comerciales dentro del proceso de pedido. La aplicación de Apex interactúa con más de 12 sistemas principales de back-office, como son fabricación y distribución, marketing, EBS, entre otros. Oracle Learning Library es un recurso en línea para contenido sobre productos Oracle. Puede acceder a videos, tutoriales, artículos, demostraciones, instrucciones paso a paso y módulos de aprendizaje interactivo a su propio ritmo. Todos escritos por desarrolladores de Oracle y miembros confiables de la comunidad. Oracle Live SQL es el sitio para compartir y aprender SQL y PL/SQL. Cuando utiliza este sitio se le asigna acceso a un esquema dentro de la base de datos Oracle y a medida que ejecuta código SQL y PL/SQL se va a registrar cada declaración en su sesión. Su acceso a su esquema asignado es temporal y el esquema se inicializará después de un periodo de inactividad. Oracle Dev Gym ofrece una experiencia de aprendizaje activa a través del paradigma de entrenamiento en el gimnasio. Los entrenamientos de Dev Gym mantienen su conocimiento fresco y su pensamiento agudo. Aquí usted puede realizar cuestionarios individuales, preguntas de opción múltiple o puede intensificarlo y hacer un entrenamiento que generalmente consiste en un video o artículo seguido de cuestionarios que lo ayudan a validar y reforzar lo que acaba de aprender. Puede encontrar más de 2.400 cuestionarios sobre SQL, PL/SQL y diseño de base de datos que pueden ser muy útiles para los estudiantes. Axtom es un repositorio en línea de más de 18.000 preguntas y respuestas que han sido resueltas por el equipo de Axtom. Este contenido cubre muchos temas relacionados con la creación de aplicaciones sobre la base de datos Oracle. Así que si tiene alguna pregunta sobre la base de datos Oracle que no ha podido resolver, ese es el sitio para formularla. Para finalizar, veamos algunos puntos clave. Apex es utilizada por clientes reales y para aplicaciones reales de misión crítica de miles de usuarios y también para prototipos que van evolucionando hasta convertirse en una aplicación final. Es un producto muy estable, su primera versión se generó en el 2004 y cada año por lo menos se genera una nueva versión de Apex. Apex es una plataforma de desarrollo low code que va a permitirle a los desarrolladores concentrarse en resolver los problemas o requerimientos de negocio y no en escribir código repetitivo para guardar, actualizar, eliminar un registro de una tabla, por ejemplo. El uso de Apex está creciendo alrededor del mundo, ya sea para quienes utilizan una base de datos Oracle como para quienes son nuevos en Oracle. Apex es la herramienta número 1 para muchos proyectos del Departamento de Tecnología en las empresas y hace parte de su estándar aprobado. Apex está alineada con las tendencias de la industria, soporta HTML, la interfaz de usuario es moderna y responsive gracias al Universal Theme e incluye también muchas bibliotecas de JavaScript. Algo muy importante para resaltar es que un desarrollador con conocimientos de SQL, PL/SQL y la base de datos Oracle en general va a poder crear aplicaciones web, lo que antes era impensable si no se tenían vastos conocimientos de HTML y CSS. Para encontrar más información de Apex y recursos como documentación, videos, tutoriales, libros y artículos,
visiten por favor apex.oracle.com. Aquí también van a poder crear un espacio de trabajo gratuito para que ustedes y sus estudiantes prueben Apex. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta, por favor háganla. Sí, ya te escucho. Primero que todo, quiero mostrarles que en ¿Escuchaste la pregunta? oracle.com pueden Sí, encontrar escuché la pregunta. todos los laboratorios que están Pueden- disponibles. Vamos a empezar con Pueden el instalar laboratorio para Apex construir una sobre aplicación la a base de partir datos una hoja de Oracle carga. que ya estén Este utilizando. laboratorio nos va a Entonces, por permitir ejemplo, si crear ya una tienen tabla una en la base de datos Oracle 11G, cargar los sobre datos esta base y de datos van a después poder crear instalar una aplicación Apex y basada empezar a en esta utilizar tabla. Van a ver cómo trabajar Apex con para la poder página crear de sus búsqueda por aplicaciones web. facetas, el reporte Si no tienen una base de interactivo y datos los Oracle formularios. instalada, pues Finalmente, el primer haremos paso mejoras sería al instalar la base de calendario y datos cómo Oracle crear y luego un Apex. enlace a una Pero como les página decía existente. en la pregunta anterior, Después también de ese pueden laboratorio utilizar ya no será Autónomo, necesario enviar hojas solamente de ustedes cálculo para provisionan recolectar esta base de información. datos Todo lo que y ya necesitas es inmediatamente crear tu pueden aplicación empezar a en utilizar Apex Apex. y Es un compartir camino la URL mucho más de acceso rápido, a la el cual aplicación. ustedes en Esta minutos ya van a aplicación poder empezar a garantizará desarrollar un único sus acceso a la aplicaciones información, en Apex. será segura, escalable y multiusuario. Para trabajar con Apex tienen varias opciones. Una es on-premise, donde ustedes Marcela, pueden Muchas gracias, descargar Mónica, e muchas instalar gracias. Vamos Apex de la a base de datos tener Oracle. 2 minutos La más segunda de es crear un preguntas. espacio de trabajo gratuito Si tengo una base de datos en Este SQL ambiente lo pueden Server ya utilizar definida, libremente ¿puedo para enlazarla pruebas. con Y una la app tercera opción es desarrollada Oracle en Apex? Autonomous Database, donde ustedes pueden bueno, utilizar aquí Oracle hay que Cloud tener en cuenta Frontier que para Apex Oracle vive en la Academy. base de datos Esta Oracle, última opción así que es como la que vamos a requisito seguir necesitamos para una nuestros base de tutoriales. datos Oracle. Para conocer los recursos del programa La- Cloud de Oracle Academy, Para poder resolver por esta favor, inquietud, ingresen a este entonces link. tendríamos que mirar cómo la base de datos Oracle se puede comunicar con esta base de datos SQL Server. Allí Hay seleccionen unos el idioma de su servicios los cuales preferencia y van a permiten conectar encontrar estas dos bases de diversas guías datos, para pero Autonomous tengan en Database, cuenta que siempre Apex y siempre Cloud necesitamos como Infrastructure. requisito la base de datos Con Oracle. Oracle Academy Así tienen que sí dos hay una opciones manera para usar en la cual Apex. yo puedo En la desarrollar mis guía de inicio aplicaciones de viendo Apex los encontrarán los objetos y pasos los para datos que están en profesores y SQL Server, estudiantes pero hay un obtengan su paso cuenta. previo que es hacer la comunicación entre estas dos bases de datos. Muchas gracias, Mónica. Bueno, tenemos muchísimas preguntas, yo veo. Sí, Mónica, una más para responderle a nuestros asistentes. Para el desarrollo de plugins Lo o primero que extensiones, necesitamos ¿qué es solicitar conocimientos una se cuenta requiere? de Oracle Academy ¿Seguiría Cloud, bastando o un también JavaScript pueden crear o una ya cuenta en pasamos a Java u otro lenguaje backend? oracle.com/cloud/free. No, Una vez de se hecho, la cuenta, hay en el menú múltiples principal de Oracle plugins que Cloud, pueden en el ustedes menú del descargar lado e izquierdo, instalar. buscan Si van a la opción página de Oracle Autonomous apex.world, Transaction que es Processing, la y página de la creamos una comunidad base de de datos. Apex, allí van a poder descargar plugins totalmente Ahora, gratuitos miremos y poderlos entonces los instalar. pasos para crear esta base de datos autónoma. Suministramos la información como el compartimento, el nombre de la base de datos, el tipo de carga de trabajo, el tipo de despliegue. Activamos los servicios gratuitos, de esa manera su base de datos estará disponible siempre. Tengan en cuenta que si su base de datos autónoma, siempre gratis, no ha registrado actividad durante 7 días consecutivos, se detendrá automáticamente, sus datos se conservarán y podrá restaurar la base de datos para seguir utilizándolos. Si la base de datos sigue sin actividad durante 3 meses, entonces va a ser retirada su base de datos. Con los servicios gratuitos, su base de datos tendrá una OCPU y 20 GB de almacenamiento. El usuario por defecto para su base de datos es admin, ingresan la contraseña y la confirman. Dejemos el acceso por defecto y seleccionamos licencia incluida. Por último, simplemente damos clic en crear la base de datos. Esperamos unos minutos a que se provisione la base de datos y cuando esté lista vamos a ver que cambia de color a verde. En este momento ya podemos utilizar todos los servicios de la base de datos y también vamos a poder utilizar Apex.
Damos clic en Tools y luego damos clic en Oracle Application Express. Ahí esperamos un minuto a que cargue la página de Apex. Nos va a solicitar el usuario y la contraseña con la cual nosotros creamos la base de datos. Recuerden que el usuario por defecto es admin y suministran la contraseña. Ahora vamos a crear un espacio de trabajo o workspace. Estos espacios de trabajo son dominios lógicos donde se definen las aplicaciones de Apex. Cada espacio de trabajo está asociado con uno o más esquemas de la base de datos. Estos esquemas básicamente son usuarios de la base de datos, que se utilizan para almacenar los objetos de la base de datos como tablas, vistas, paquetes. Esos objetos de base de datos son generalmente sobre los que se construyen las aplicaciones de Apex. Ahora vamos a crear entonces un espacio de trabajo. Damos clic en Create Workspace, suministramos un usuario y una contraseña. Allí vamos a ver que el usuario que ustedes suministren va a ser el mismo que el espacio de trabajo. Suministran una contraseña, en mi caso estoy suministrando demo como usuario. El workspace también se va a llamar demo y van a suministrar una nueva contraseña. Dan clic sobre crear workspace y allí va a aparecer en la parte superior un mensaje que dice que su espacio de trabajo ha sido creado, y para iniciar sesión con este espacio de trabajo vamos a dar clic sobre el demo, que es el espacio de trabajo que creamos, suministramos la contraseña y iniciamos sesión. Ahora aquí tenemos entonces nuestro ambiente de Apex donde vamos a poder crear las aplicaciones. Incluso ustedes también van a poder crear objetos de base de datos como tablas, paquetes, procedimientos. Todos los objetos que vayan a necesitar dentro de su aplicación de Apex también los pueden crear aquí mismo en el ambiente de Apex. Bueno, ahora sí, entonces creemos nuestra aplicación. Para eso vamos a ir al App Builder, luego le van a dar clic en Create a New App y aquí tenemos tres opciones. La primera opción es New Application, donde ustedes van a poder crear su aplicación basado en los objetos de base de datos que existen y también en la data pues, que ya existe en estas tablas. La segunda opción es From a File, donde vamos a poder cargar un archivo CSV, XLS, que puede ser de Excel, XML o JSON, y también vamos a poder copiar y pegar la data para luego poder crear nuestra aplicación. La última opción es Productivity App, donde vamos a poder tener una galería de aplicaciones y vamos a poder instalarlas y empezarlas a utilizar. Entonces vamos a seleccionar la segunda opción, que es From a File, y aquí no vamos a cargar un archivo, sino que vamos a copiar y pegar la data. Seleccionamos Copy and Paste y allí luego seleccionamos Project and Task. Al seleccionar Project and Task vamos a ver que tenemos varios registros que se reportan la información de proyectos, tareas, fecha de inicio, estado, a quién fue asignado, costo y presupuesto. Ahora entonces vamos a darle clic en Siguiente, Next, y tenemos dos opciones: cargar esa data en una tabla nueva o en una tabla existente. Como nuestra base de datos está nueva, entonces no tenemos ningún objeto o ninguna tabla para poder guardar esta data en una tabla existente. Así que vamos a seleccionar Nueva tabla, el propietario o owner sería Demo y vamos a suministrar el nombre de la tabla, en este caso Project_Task. Luego, entonces nos va a solicitar un nuevo nombre para la tabla de errores. Esta tabla solamente se va a utilizar si al cargar los datos se produce algún error, entonces allí van a quedar registrados estos registros que tuvieron algún problema. Si no hay ningún problema al cargar los datos, esta tabla simplemente se elimina. Y el siguiente paso es escoger el tipo de llave primaria que vamos a utilizar. Vamos a dejarlo por defecto, Identity Column, y vamos a usar el tipo de
de data que tiene cada columna, ¿ok? Lo siguiente es escoger las configuraciones, entonces vamos a dejarlas por defecto. La primera era que si en el primer registro teníamos el nombre de la columna, entonces vamos a dejar activo ese check. Y luego viene una previsualización donde vamos a ver todos los datos que estamos cargando. Entonces allí vamos a encontrar el nombre del proyecto, el nombre de la tarea, cuándo inicia, cuándo finaliza, el estado, el costo, presupuesto y a quién está asignado cada tarea. ¿Ok? Ahora, por último, entonces vamos a darle clic en cargar la data o load data. Y allí entonces empieza a cargar nuestros 73 registros que teníamos. Aquí tenemos dos opciones, ir a ver la tabla o crear la aplicación inmediatamente. Vamos a primero ver la tabla. Entonces vemos que nos ha creado una tabla con todas las columnas correspondientes al archivo que teníamos. Vemos que tenemos datos que son de tipo number, varchar, date. Ahora lo que vamos a hacer es crear la aplicación. Para esto le vamos a dar clic en Create App. Y allí vamos a decirle confirmar que queremos crear una aplicación. Vamos a darle entonces un nombre a nuestra aplicación. En este caso se va a llamar Project Task y por defecto nos va a crear unas páginas como la página de Home, donde van a llegar los usuarios una vez se hayan autenticado. También va a crear un dashboard, una página de Face Search, una página de reporte interactivo con formulario y un calendario. Entonces vamos a seleccionar todas las opciones, todas las características para tener control de acceso, feedback acerca de la página. Vamos a hacerle un check all a todas las features y luego vamos a ver que tenemos otras configuraciones. Estas configuraciones podemos dejarlas por defecto, sin embargo tengan en cuenta que ustedes pueden tener el ambiente de trabajo de Apex en el idioma que prefieren, pueden escoger allí español, o también pueden crear sus aplicaciones en un idioma en particular. También pueden escoger español, ahí tenemos varias opciones de español basadas básicamente en las configuraciones regionales del país. Ahí vamos a dejarlo por defecto en inglés y simplemente vamos a darle crear aplicación. Bueno, entonces ahí ya se está creando la aplicación. Ha construido todas estas páginas que vamos a utilizar para diferentes funcionalidades y simplemente cuando queramos editar alguna de ellas pues damos clic sobre la página en particular. Ahora, para ejecutar la aplicación vamos a darle Run Application y allí ingresamos el usuario y la contraseña. Entonces vamos a utilizar el mismo usuario que teníamos cuando creamos el espacio de trabajo, que recuerden en mi caso era demo. Allí simplemente ingresamos demo, la contraseña y iniciar sesión. Vemos que tenemos varias páginas como el home, el dashboard. También tenemos la búsqueda por facetas, el reporte interactivo y en este caso estamos viendo la primera página que es el dashboard, donde tenemos diferentes gráficos que nos van a permitir identificar o conocer cómo están nuestros proyectos, el tipo de estado y en general conocer más información de nuestros proyectos. Ahora también vamos a ver entonces la búsqueda por facetas. Allí vemos que tenemos varias facetas y al señalar o marcar alguna de estos proyectos o a quién está asignado, pues entonces se va a reflejar o se va a refrescar
la información que tenemos al lado. Entonces básicamente, de acuerdo a las facetas que ustedes seleccionen, la información del reporte se va a refrescar y así ustedes también van a ver la cantidad, por ejemplo, en este caso, de proyectos que están en ciertos estados, que están abiertos, que están pendientes. Pueden ver cuántos proyectos hay en cada estado, sin necesidad de señalar alguno de ellos. Y bueno, ahorita miremos entonces el reporte interactivo. Ese reporte interactivo le va a permitir a los usuarios finales trabajar con el reporte de una manera en que ellos mismos van a poder personalizar estos reportes. Van a poder seleccionar las columnas que quieren ver, incluso van a poder modificar el orden y también pueden aplicar filtros, crear gráficos, van a poder descargar la información, crear tablas pivote, hacer agrupamientos, control breaks, bueno, infinidad de opciones que ellos van a poder construir dentro de este reporte interactivo. Algo muy importante para resaltar con el reporte interactivo es que el usuario ya no va a necesitar descargar la información y trabajarla en una hoja de cálculo como un Excel. Ya dentro de la misma aplicación de Apex, él va a poder hacer cálculos, hacer sumatorias y va a poder personalizar el reporte de acuerdo a sus necesidades en particular. Así que ya no va a necesitar tener múltiples archivos en su computador, sino que va a poder simplemente ejecutar la aplicación y allí va a poder ver la información de acuerdo a lo que él necesita. Bueno, y por supuesto, esta información también debe estar disponible para que nosotros podamos actualizarla, borrar o crear nuevos registros. Entonces también este asistente nos ha creado un formulario donde vamos a poder actualizar, modificar la información, también vamos a poder borrar los registros y también vamos a poder crear nuevos registros. También tenemos disponible el calendario, el cual le va a permitir a los usuarios que puedan ver cuándo inicia y cuándo finaliza una actividad y que ellos puedan ver en todo el mes cuáles son las actividades que se van a realizar o que se van a ejecutar. ¿Listo? Entonces allí vamos a poder ver todas esas actividades y incluso podríamos hacer muchísimas otras configuraciones o personalizaciones. Ahora lo que vamos a hacer es mejorar el reporte interactivo y el formulario, mejorar el calendario y mejorar también la búsqueda por facetas. Así que empecemos por esta última, que es la búsqueda por facetas. Fíjense, cuando nosotros ejecutamos las aplicaciones como desarrollador, al final encontramos una barra que se llama la barra del desarrollador. Esa barra nos va a permitir editar muy fácilmente las páginas. Entonces simplemente damos clic sobre editar la página que estamos viendo en ese momento y vamos a poder ser redireccionados para editar esa página en particular. Ahora, una vez estamos en la página, vamos a ver que encontramos tres paneles. En el primer panel vamos a ver en forma de árbol todos los objetos que hacen parte de esta página. En el segundo panel vamos a ver una previsualización de cuando ejecutemos esta página, cómo se va a ver. Y en el tercer panel vamos a ver todas las propiedades que hacen parte del objeto que hayamos seleccionado. Por último, también vamos a encontrar en la parte inferior una región que se llama galería. Ahí vamos a encontrar las regiones, los elementos y los botones, los cuales simplemente vamos a poder arrastrar y poner sobre nuestra página. Una de las mejores que vamos a hacer a esta página es cambiar el orden que tienen las facetas. Entonces vamos a ubicar la faceta de estado debajo de producto para que se pueda encontrar mucho más rápido. Así que lo único que vamos a hacer es arrastrar en la faceta de estado debajo de producto, guardamos los cambios y simplemente para ejecutar damos clic sobre el botón play.
Bueno, fíjense entonces que ya está lista nuestra faceta de estado como segunda opción y el usuario va a poder seleccionar fácilmente qué estado quiere consultar. Sin embargo, para esta faceta el usuario va a poder seleccionar varias opciones de estado a la vez, lo cual no es muy común, así que vamos a cambiar el tipo de faceta a Radio Group y así el usuario solamente puede seleccionar un estado a la vez. Fíjense que al final de la página hay dos facetas, Budget y Cost. Estas dos facetas no son fáciles de ver, así que lo que vamos a hacer es cambiar su configuración de manera que cuando la página se ejecute, ellas aparezcan colapsadas inicialmente. Si el usuario necesita hacer algún filtro sobre estas facetas, simplemente la amplía y ya va a poder hacer entonces su filtro. Ahora continuemos entonces con las mejoras. Para el informe interactivo y el formulario. En el informe interactivo vamos a hacer varias mejoras, incluyendo vamos a agregar una nueva columna, vamos a agregar un gráfico, incluso vamos a hacer una división de control. Empecemos con la división de control. Para esto vamos al botón de acciones y allí vamos a seleccionar Data y luego el rompimiento que sería Control Break. Definimos la columna que va a ser este rompimiento, que sería la columna de proyecto. Y allí estamos viendo entonces que podemos ver cada una de las tareas definidas por el proyecto correspondiente. Ahora, si queremos agregar un nuevo cálculo, entonces vamos a definir cuál sería el nombre de la columna que queremos utilizar para este cálculo. En este caso vamos a utilizar el presupuesto versus el costo. Escogemos un tipo de formato para los números. Y la forma de hacer el cálculo sería entonces el budget, que en este caso sería la columna I, menos el costo, que en nuestro caso es la columna H. Aplicamos los cambios y ahí vamos a ver una nueva columna que está haciendo este cálculo. Presupuesto menos costo. Seguido entonces lo que vamos a hacer es una sumatoria de esta nueva columna. Allí lo tenemos entonces. Lo siguiente es crear un gráfico para los proyectos. Entonces vamos a seleccionar en el label el proyecto, el valor entonces sería en nuestra nueva columna y vamos a hacer una suma. Vamos a organizar entonces cómo queremos ver la orientación de estos datos. Y igualmente en qué orden queremos ver entonces la presentación del gráfico. Si necesitamos hacer algún ajuste al gráfico, simplemente vamos a editar ese gráfico, aplicamos los cambios y ya podemos editar entonces este gráfico. Siempre vamos a poder ver la información, tanto los datos como el gráfico. Entonces el usuario puede decidir cómo quiere ver la información. En el reporte interactivo vamos a adicionar también un ordenamiento. Este ordenamiento va a incluir la columna de proyecto, fecha de inicio y fecha de finalización. Podemos incluir allí también la dirección y cómo queremos que se ordenen si los datos están nulos. Otro punto importante de los informes interactivos es que va a permitir que ustedes guarden este reporte de manera primaria o alternativa. Entonces los desarrolladores van a poder guardar diferentes versiones del mismo reporte dependiendo de cómo son los requerimientos. Entonces ellos pueden guardar un reporte primario. En este caso, por ejemplo, podemos guardar el reporte con todos los datos de los proyectos y las tareas como reporte primario, y el segundo o alternativo sería el gráfico.
Los usuarios finales también van a poder guardar reportes alternativos. De esta manera, cada vez que ellos ingresan en la aplicación van a poder ver todos sus reportes interactivos de la manera como lo necesitan ver. Estos reportes personalizados son solamente disponibles para el usuario final que los haya creado. Solamente los informes interactivos que hayan sido guardados por el desarrollador van a estar disponibles para todos los usuarios. Ahora, para que podamos probar entonces los reportes que hemos construido, tanto primario como alternativo, vamos a crear un usuario final. Para crear un usuario final, simplemente vamos a ingresar el usuario, el correo electrónico. En este caso vamos a crear un usuario que se llame EndUser, y para saber o para identificar que este usuario solamente tiene privilegios para ejecutar la aplicación, vamos a ir en los privilegios de las cuentas, vamos a definir que no es un administrador del espacio de trabajo y tampoco es un desarrollador. Luego vamos a ingresar el password y no vamos a cambiar entonces o a solicitar cambio de password cuando inicie la aplicación. Ahora, lo segundo que tenemos que hacer para esta aplicación que está manejando control de acceso es adicionar este nuevo usuario y relacionarlo con un rol. Entonces vamos a ingresar el usuario y vamos a definir qué rol va a utilizar. Entonces, dependiendo de estos roles, pues el usuario va a poder crear o no va a poder crear nuevos registros sobre la aplicación. En este caso hemos definido que el usuario EndUser va a tener privilegios de lectura, así que él solamente va a poder ver los datos, no va a poder eliminar, ni va a poder guardar, ni va a poder crear ningún otro nuevo registro sobre la aplicación. Entonces aquí vamos a ingresar. Vamos entonces al reporte, vemos que no tiene botón de crear ni tampoco puede actualizar los datos, y allí estamos viendo entonces los dos reportes, tanto el primario como el alternativo. Ya el usuario entonces puede decidir cómo necesita ver la información. Si necesita verla en detalle, todos los datos, pues va a ver el reporte primario, y si necesita ver entonces los gráficos, pues va al reporte alternativo. Ahora vamos a crear otro tipo de reporte para este usuario final. Vamos a seleccionar entonces del menú de acciones la opción pivote, y allí vamos a crear un reporte conocido como reporte pivote o dinámico. En la columna vamos a seleccionar el proyecto, y para las filas vamos a seleccionar a quién está asignado. Vamos a sumar la columna de presupuesto, ingresamos cómo se va a llamar esta columna, hacemos una sumatoria, y allí vamos a ver entonces que tenemos otro tipo de reporte. Entonces vamos a encontrar todos los proyectos y el valor que tienen asignado cada persona en este proyecto. Adicionalmente, entonces también vamos a poder guardar este reporte, y el usuario va a poderlo encontrar siempre de esta manera. Entonces, cuando él vuelva a ingresar a la aplicación, va a encontrar tres reportes: el reporte primario y el reporte alternativo, que han sido creados por el desarrollador, y el reporte privado o personalizado, que ha sido creado por él. Ahora vamos a enfocarnos en mejorar el formulario de los proyectos y tareas. Para esto entonces vamos a ir al menú y damos clic sobre el reporte de proyectos, seleccionamos el primario y damos clic sobre alguno de los proyectos. Vamos a editar esta página, y una mejora que podemos aplicar sobre este formulario es simplemente arrastrar los elementos para que queden uno al lado del otro. De esa manera nuestra misma página no va a ser tan extensa. Ahora es un buen momento también para ver cómo es que funciona esta página. En el primer panel vamos a encontrar un proceso, el cual nos va a ayudar a
definir cuál es el valor que va a tener cada uno de los elementos que hacen parte del formulario. Gracias a la llave primaria él va a poder identificar cuál es el registro que nosotros estamos tratando de consultar, borrar o aplicar algún cambio. También vamos a encontrar una región que es de tipo formulario, y en esta región pues incluye todas las columnas que hacen parte de la tabla. Allí estamos viendo cuál es el nombre de la tabla, cuáles todas las definiciones que tiene esta tabla como tal, y vamos a encontrar al final también otra región que es la cual está contemplando todos los botones que hacen parte de esta página. En la parte inferior, como ya les había mostrado, pues tenemos la galería de regiones, elementos y botones. Si queremos adicionar alguno de ellos, simplemente vamos a arrastrar y soltarlos sobre el layout y allí vamos a poder utilizarlos. Tengan en cuenta que esta página, este formulario es una página modal, así que no podemos ejecutarla directamente. Simplemente para poderla ejecutar vamos a guardar los cambios y luego vamos a volver a la página normal en la ejecución de la aplicación, y allí bien refrescamos y podemos ver los cambios que hemos ejecutado. Allí estamos viendo entonces los ajustes que acabamos de hacer. Vemos que tenemos cada elemento al lado de otro elemento, y de esa manera pues nuestra página se ha reducido un poco más. Otro punto que podemos adicionar, una mejora que podemos hacer a esta página, es que los dos elementos que tenemos allí, Start Date y End Date, podemos modificarlos para que en cualquiera de si el usuario da clic sobre el icono del calendario o si da clic sobre el elemento, pues pueda ver como un pop-up del calendario. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es que el estado no sea un texto que el usuario final tenga que ingresar, sino que con una lista de valores él pueda seleccionar cuál es el valor correspondiente para cada una de las tareas. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar el tipo de elemento a Select List, y luego vamos a ingresar cuál es la consulta para que sea de una manera dinámica, traiga los valores correspondientes a los estados que pueden ingresar o que pueden seleccionar los usuarios para cada una de las tareas. Entonces allí ingresamos simplemente nuestra consulta SQL. Hay que tener en cuenta que con Apex necesitamos dos valores en nuestra lista para nuestra consulta SQL. El primer valor, que sería el valor que vamos a mostrar, el display value, y el segundo valor sería el valor return value o valor que se va a retornar para que este valor sea guardado en la base de datos. No vamos a mostrar valores extra, y si el valor del estado está nulo, entonces lo que vamos a mostrar es un texto que diga select el status para que el usuario sepa que debe seleccionar este status. Allí entonces refrescamos los valores y encontramos que tenemos los diferentes estados. Vemos en qué estado está esta tarea, pero también podremos ver en qué estado lo podemos mover. Ahora entonces mejoremos el calendario de manera que cuando el usuario dé clic sobre la tarea, pues entonces pueda ver el formulario y le permita modificar o mantener los datos de esta tarea. En la página del calendario vamos a encontrar una región conocida como Calendar, y allí vamos a encontrar cuál es la consulta SQL que se está utilizando. Encontramos todas las columnas. Si queremos hacer algún ajuste, allí mismo lo vamos a poder hacer, y también en los atributos del calendario vamos a encontrar las configuraciones que va a tener esta región. Entonces allí vamos a encontrar cuál es la columna que se va a mostrar, cuando inicia, cuando finaliza la tarea, y también vamos a encontrar un atributo que nos va a permitir crear el enlace hacia el formulario. Entonces vamos a darle clic a identificar
cuál es la página que se debe abrir una vez el usuario haga clic sobre la tarea. Entonces vamos a escoger una página que está en esa aplicación, en mi caso es la página número 5, la cual tiene el formulario de proyectos y tareas, y luego vamos a setear los valores correspondientes a esa a esa página. Entonces el elemento que necesitamos setear es P5ID, que es el que está guardando la llave primaria de esa página, y vamos a pasarle el valor correspondiente, que es el ID. En este caso debemos agregar #ID punto, porque queremos pasar el valor como tal que tiene esta columna que hemos utilizado en el origen de datos de la región calendario. Limpiamos el caché, damos clic en OK y ya podemos guardar la página. Al ejecutar la página, pues vamos a ver que ejecutando cada una de las tareas, pues están abriendo el formulario correspondiente con la información que estamos consultando. Otro punto aquí para mejorar es que no estamos mostrando en las tareas el nombre de la tarea, sino que estamos mostrando el nombre del proyecto. Esto debe modificarse y para esto vamos a ir a las configuraciones. En vez de utilizar el nombre del proyecto, vamos a utilizar el nombre de la tarea. Entonces vamos a editar esta página nuevamente y vamos a escoger la columna del nombre de la tarea para que sea mostrada en el calendario. Ahora sí, entonces vemos que estamos viendo el nombre de la tarea en el calendario y no el nombre del proyecto. Ahora entonces vamos a crear una acción dinámica para que cuando el usuario final guarde o actualice el nombre de la tarea, este valor se actualice también en el calendario una vez el usuario cierre el formulario. Entonces, las acciones dinámicas son una forma declarativa de definir la interactividad del lado del cliente. Los desarrolladores van a poder especificar cuándo se lanza el evento, qué acciones se van a ejecutar y en qué componentes se deben realizar estas acciones. Entonces, para crear esta acción dinámica, vamos a la página del calendario, allí seleccionamos, damos clic derecho y seleccionamos crear acción dinámica. Vamos a darle un nombre a esta acción dinámica, va a ser refrescar el calendario, refresh calendar. El evento entonces va a ser cuando este diálogo modal se haya cerrado. Entonces aquí seleccionamos y la acción que vamos a ejecutar es refrescar el calendario. Entonces vamos a seleccionar refresh y el tipo de selección va a ser región y seleccionamos el calendario. Guardamos los cambios y ya podemos ver entonces los ajustes que hicimos. Allí vamos a poder actualizar tanto el nombre de la tarea como cuando inicia esta tarea, y va a poderse, una vez se cierre este diálogo modal, la información va a ser actualizada en el calendario. No tenemos que hacer un refresh a la página para poder ver los cambios que se han ejecutado. Hemos terminado el primer laboratorio donde convertimos un archivo Excel en una aplicación de Apex. Si tienen alguna pregunta, por favor háganla. Mónica, muchas gracias nuevamente por tu participación, por toda la presentación que has hecho para nuestros asistentes. Ha sido muy valioso ver cómo funciona Apex en el laboratorio que nos has mostrado, y a partir de este momento abrimos espacio para las preguntas de nuestros participantes. La primera que tenemos: ¿el servidor de aplicaciones puede utilizarse para desplegar
en productivo las aplicaciones Apex? Sí, de hecho, como les mostraba en la arquitectura de Apex, ustedes en la primera capa van a tener el navegador, en la segunda capa está la base de datos y en la segunda capa está el servidor de aplicaciones y por último la base de datos. Entonces, en este servidor de aplicaciones ustedes van a desplegar ORDS o Oracle Red Data Services, que es el que va a hacer la comunicación con la base de datos. Esto es un ambiente on-premise, pero recuerden que ustedes tienen también otras opciones, entonces como la base de datos autónoma, en la cual ustedes se olvidan de todo este tema de instalación, de actualización de Apex, de incluso actualización de ORDS, sino que se enfocan solamente en el desarrollo de sus aplicaciones. También en la opción de Oracle Academy, que es para los estudiantes, también